Bueno, ella lidera el grupo de corrección atmosférica dentro del Departamento de Espectroscopía de Imágenes, MFASP, en el Centro Aeroespacial Alemán DLR. Es doctora en Física por la Universidad Complutense de Madrid y tiene 15 años de experiencia en la calibración y corrección de los efectos atmosféricos, 6 en datos de astronomía basada en la Tierra y 9 en teledetección. En los últimos años ha sido responsable de la exitosa implementación de la versión en Python del software DLR Paco, Python Based Atmospheric Correction, en los segmentos de tierra de las misiones DESIS y ENMAP para la corrección atmosférica de datos hiperespectrales. Es también la Project Manager del proyecto para desarrollar el procesador CHIME Level 2, Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment, para la corrección atmosférica del próximo satélite hiperespectral de la Agencia Espacial Europea. Junto con DLR, dicha misión contará, entre otros, con la Universidad de Valencia para caracterizar por primera vez la superficie del planeta sistemáticamente y a una escala global con una alta resolución espectral y los puntos de vegetación para aplicaciones de vegetación. Bueno, con esta breve introducción doy paso a Raquel. Es un orgullo poder contar con ella y también pues, contar en el ciclo de conferencias con charlas en teledetección para ver si animamos a los estudiantes a que vengan a hacer el máster. Venga, muchas gracias. Gracias, Belén, y gracias al decano por invitarme. Es un placer hablar con vosotros y nada. Voy a dar un poco la charla de lo que, el Centro de Espacial lleva muchas cosas, incluido otras longitudes de onda. Yo me dedico más a la parte óptica y los datos, como ha dicho Belén, hiperespectrales. Entonces va a ser bastante enfocado. Voy a dar un poquito también de las aplicaciones, que esa parte no la llevo yo llevo la parte de la corrección atmosférica y podéis preguntarme todo lo que queráis. Yo intentaré responder todo, sin problema. Entonces, como ya ha dicho Belén, yo trabajo en el Centro Aeroespacial Alemán y bueno, voy a dar un poquito de introducción para que un poquito de contexto. Sobre todo trabajo y me centraré en el análisis y el procesamiento de los datos de la teledetección, otra vez en el rango óptico, en las longitudes de onda. Y para explicar un poco también por qué es necesaria la corrección de los efectos atmosféricos, aunque parezca trivial, es una parte fundamental del procesamiento. Y luego una cuestión también que ahora estamos también en investigación llevando un poquito al siguiente nivel, ¿es eso suficiente? Porque parece que sí, pero no. Y luego os explicaré un poquito un salpicadero de todo lo que es la aplicación de estos datos. Las charlas van a ser en inglés porque también tengo un montonazo de input de mis colegas en los departamentos, lo voy a explicar en español. Y pido perdón de antelación por un poquito de Spanglish que me va a sonar, pero creerlo, ¿no? Nunca le he dado la charla en español, así que ya veremos a ver cómo sale. Aquí tenéis un poquito las fotos del satélite alemán, ENMAP. Voy a dar muchísimos datos reales del satélite y de los análisis que se llevan a cabo. Y aquí, por ejemplo, otro de los detectores hiperespectrales es de la Agencia Espacial Italiana, PRISMA. Entonces, aquí. Bueno, el remote sensing, un poquito tal para, en general, lo que es la observación de la Tierra se hace con muchísimos tipos de instrumentación. Cada uno, pues como todo en la vida, tiene pros y cons. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, uno de ellos? Es los satélites, que son spaceborne, otros que son con aviones o en el aire, en la mitad de la atmósfera, a una cierta altura, como unos, creo que llegan hasta los 4 kilómetros, 5 por ahí. Luego están las medidas también in situ. Por supuesto, lo que uno quiere es medir realmente cuáles las características del suelo. Entonces, lo ideal pues sería que todo el mundo fuéramos midiendo todos los campos sin ningún tipo de interferencia directamente, pero claro, eso tiene sus limitaciones. Entonces, pues la cobertura es muy limitada. También luego, últimamente, en las últimas décadas, pues también han salido los drones, también tienen su rango para poder operar. Entonces, esto pues tiene una resolución espacial pues muy pequeña.
Lo siguiente que llevamos es en el aire. Y esto, por ejemplo, es un sensor que tenemos montado, que ahora os enseñaré, en un avión. Y esto es pues cómo se ve toda esta zona, como veréis, muchísima mayor cobertura y se ve muchísimo mejor resolución. Pero ¿qué pasa? También tiene un problema de cobertura. O sea, no puedes mandar un avión y que gire con todo el planeta. Entonces, ¿para eso para lo que tenemos? Pues mira, tenemos los satélites. Estos, por ejemplo, es una composición de cómo ve EnMAP esa parte, el satélite, que tiene una resolución de 30 metros comparado con la resolución de unos centímetros que tiene el sensor en el avión. ¿Cuál es la ventaja? Que es global. Ese satélite no puedes mandarlo cuando tú quieras, es cuando pasa, pero es global a todo el planeta y puedes escanearlo cada cierto tiempo. También os explicaré cuáles son las limitaciones después. Pero sí, entonces aprovechamos todo el conjunto de la instrumentación disponible. Por ejemplo, os voy a mostrar, este es uno de los aviones que tenemos en DLR, una avioneta donde se instala este HySpecs, que es un sensor hiperespectral, muchísimas longitudes de onda, entre 400 nanómetros y 2500, se monta en la avioneta y pasa y hace pasadas, pues campañas normalmente en una gran caravana. Y ese lo utilizamos, por ejemplo, en el departamento de OpAirs, lo utilizamos, por ejemplo, para validación o para hacer campañas conjuntas. Entonces, esta es la foto que habéis visto de aquí. Luego os enseñaré más, por ejemplo, esas campañas conjuntas. Vale, entonces, una de las cosas, por ejemplo, que se utiliza debido a su gran flexibilidad en tiempo es para la organización o para el management de desastres naturales, por ejemplo. Entonces, eso ocurre cuando, por ejemplo, se mandan a los aviones a cubrir esa zona. Y entonces hacen una situación, qué es lo que ocurre, qué es lo que ven. Eso se manda al centro de procesamiento de datos, se hace bastante rápido, dado que además tenemos los sensores que podemos calibrarlos cuando queramos. En el satélite no puedes acceder a ellos. Y se sitúan pues, coches, personas, infraestructuras. Eso se manda a los servicios de emergencia y se optimiza la respuesta. Y eso, por ejemplo, pues también es parte de las actividades que llevan algunos de mis colegas también allí en el departamento. Ajá. Y lo hacemos con múltiples sensores. Y transmiten los resultados. Esto, por ejemplo, son unas de las fotos que se hicieron durante unas riadas, unas inundaciones en Alemania, donde aquí, por ejemplo, veis la avioneta, y para evaluar un poco la capacidad de respuesta. Se hacen bastantes ejercicios y escenarios de desastres reales. Y eso, por ejemplo, esto es una de las campañas que se hicieron junto con la Cruz Roja en los Alpes. Pero bueno, esto es más o menos un poco la utilidad, no me voy a meter mucho en los airborne, me voy a centrar un poquito más, vamos hacia los satélites. En cuestión de la frecuencia de visitación del sensor respecto a las bandas espectrales que pueden tener, hay como diferentes familias. Los satélites, o sea, airborne, los aviones, digamos que tienen muchísima resolución espacial, pueden tener muchísimas bandas, de hecho HySpecs tiene como, no sé, 1500 y pico, y la frecuencia de visitación sí, pues casi mínima, o sea, cuando quieren. Pero lo que he dicho antes, el problema es la cobertura. En el resto de la familia, pues tenemos los que se llaman multiespectrales, que suelen tener como menos de 10, 20 bandas. Y luego están los hiperespectrales, entre medias hay otros, no sé, superespectrales, creo que también hay. Y luego están los hiperespectrales. Esta es un poquito la familia con la que trabajo yo. Y en concreto, pues DESIS es un sensor que está a bordo de la Estación Espacial Internacional y cuando pasa la estación, pues escanea y toma datos. En el momento está parada debido a dinero, como siempre, y
Y luego, como he dicho antes, pues Prisma, el satélite italiano, y EnMAP, el satélite alemán que se lanzó en el 2022. Y dentro de esta familia pues tenemos CHIME, que es, como ha dicho Belén, el futuro sensor hiperespectral de la Agencia Espacial Europea. Entonces, esto, por ejemplo, es para que os hagáis una idea también de cómo de la calidad de la armonización de los datos. Por ejemplo, este es EnMAP. Esto es una foto un poco antigua, antes de que estuviera de verdad. Y esto, por ejemplo, es la Estación Espacial Internacional, donde aquí, en una de las esquinitas, pues tienen montado DESIS. Esta es el mismo día, cuando pasó EnMAP, a los pocos días después pasó DESIS, y esto es la misma explanada, una explanada que tenemos también para tomar medidas en el norte de Múnich, con el avión en hiperespectral. Y esto es, al final, los datos que se tomaron con EnMAP y con HySpecs, todo junto. DESIS no, porque hacía muchísimas nubes. Entonces, ya una vez que ya vemos los satélites, en cómo se toman los datos. Los satélites, voy a explicar aquí, porque cada satélite tiene su padre y su madre, como quien dice, y voy a explicar aquí lo que yo conozco, parte, bueno, no lo conozco del todo muy en detalle, pero parte de lo que es el segmento de tierra. Entonces, los satélites toman los datos y tenemos en EnMAP principalmente tres organismos. Uno es el que se dedica a la comunicación con el satélite, donde manda los planes de la toma de datos, alteran la órbita, por ejemplo, cuando hay residuos espaciales, el satélite tiene que cambiar la órbita para poder esquivarlos, y todo eso se coordina desde el centro de GSOC, de hecho allí también en DLR, mediante comandos. Todo eso se hace a través de antenas y tenemos, cuando el satélite pasa, se le mandan comandos al satélite de lo que debe hacer, o el planning de observación para las siguientes órbitas, y también se reciben todos los datos. Todos los datos que el satélite ha tomado, pues se archivan y para luego un siguiente procesado. Y una cosa que tiene también particular, que a lo mejor no tienen otras misiones, es las misiones procesan los datos y dan, como dicen, un catálogo de datos. En EnMAP hay un catálogo de datos, pero se diseñó de manera que los usuarios siempre pueden pedir los datos. Es como decirte, como ir a hacer la compra. Tú tienes una serie de opciones y puedes pedir los datos cuantas veces quieras. Entonces, nosotros tenemos operacionalmente un sistema que está al servicio del usuario. El usuario entra, pide los datos, los procesa, mañana sale una versión nueva del software, no tienes que esperar a que se coordine la misión para reprocesar todos los datos con ese software. Puedes tener incluso dos productos con diferentes versiones, y es tú el que lo vas pidiendo, y puedes elegir también opciones de procesado. Eso requiere pues bastante computación, porque además tienes que responder los usuarios. Y donde estoy yo también más metida en ese sentido es en el otro segmento, que es la calidad de los datos, la monitorización del instrumento y sobre todo el procesamiento de todos los niveles de datos que tenemos y del desarrollo del software y todo. Entonces, ¿cuáles son más o menos? Bueno, también cada misión tiene sus cosas o tiene sus propios productos. Esto es un ejemplo también de DESIS, por ejemplo, pero más o menos todos tenemos lo mismo. El orden a veces es diferente, por ejemplo en Prisma, pero todos tenemos lo mismo. Lo primero que hay que hacer, una vez que se han recibido los datos, se pasan a un formato base, RAW, lo llaman, crudo, y luego lo primero que se hace es calibrar los datos. Se pasan de cuentas digitales a unidades físicas, de radiancia de lo que tú recibes, en milivoltios, metros menos 2, es estéreo radian, y radiancias. Mediante la calibración, que también se toman datos de calibración para hacerlo. Y eso también en muchas misiones se archiva, está disponible o no. Nosotros siempre en EnMAP procesamos todos los niveles se procesan cada vez que alguien pide los datos. Ese es uno, pero tú tienes los datos según el sensor los ha visto, según pasa.
Lo siguiente que tienes que hacer es darle coordenadas, tienes que decir dónde está eso, tienes que coger y lo que se llama ortorrectificación. Se cogen, se ponen varios controles en la Tierra y dicen, bueno, si esta es la Torre Eiffel, que está estas coordenadas, y este aquí, y este de aquí, ¡pum! Esto. Entonces, asignamos una longitud y una latitud por cada píxel que el satélite ha medido. Esto lo hacemos, como decimos nosotros, arriba de la atmósfera, o sea, en órbita, por así decirlo, top of atmosphere. Otros satélites lo hacen después, una vez que ya has corregido la atmósfera y todo. Cada uno se diseña como quiere. Al final tenemos los datos que tienen que estar con sus coordenadas espaciales, los usuarios quieren saber dónde están midiendo y corregidos de la atmósfera. Y la corrección de la atmósfera, pues depende de cómo sea la atmósfera, pues dices, ¿cómo puede llegar a influir tantísimo? Pues, por ejemplo, esta es una imagen real. Esta es una imagen de EnMAP pasando por Namibia, pues 6 meses después de lanzarse, donde había muchísima contaminación, muchísimos aerosoles viniendo de quema de biomasa. No sé exactamente de dónde, la verdad, pero sí, tienen bastante. Entonces, esto es lo que ve el satélite. Y claro, con esto pues no ves lo que es el suelo, no puedes realmente dar lo que son las características espectrales de ahí. Entonces lo que hacemos es corregir los efectos atmosféricos y esto es lo que tenemos al final. Todo esto como si lo estuviéramos midiendo tal cual. El objetivo es como si estuviera alguien allí, o sea, tú tienes aquí una medición a 30 metros y sería el objetivo es como si fuera alguien con medidas de un espectrómetro y fuera allí y lo midiera, igual. Y de hecho pues se organizan campañas donde la gente va, mide, nosotros pasamos con el satélite, corregimos y comparamos que realmente se está haciendo como debería. Si no, los usuarios se quejan y entonces tengo que trabajar más. Entonces, ¿pero por qué realmente? Porque esto que habéis visto antes es una foto en rojo, en azul, en rojo, verde y en azul, pero que claro, ¿qué pasa con el resto de la información espectral? Bueno, pues esto es lo que habéis visto vosotros, esto es el rojo, esto es el verde y esto es el azul. Y por ejemplo, esto es una foto esto es de DESIS, donde sobre la isla de Chipre. Y vosotros veis, bueno, esto es arriba de la atmósfera y esto es debajo de la atmósfera. Y si los ves en esos 3 colores, pues tampoco es que haya muchísima diferencia. Pero como veis, cuando uno mide todo el rango espectral, la diferencia es muy grande. Y es donde aquí veis toda la absorción por el vapor de agua de la atmósfera y veis muchísimos otros efectos en el azul, que ahora explicaré, debido a la atmósfera en sí. Entonces, cuando corregimos todo eso, tenemos un espectro que es lo que al final nuestros usuarios o los usuarios que luego lo utilizan para las aplicaciones encuentran ellos que es la invariante, es decir, esto es el típico espectro de una vegetación, pues un poquito, no está un poquito estresada, pero digamos que esto es lo que luego un satélite pasa otra vez. Sí, corregidme si no, que aquí tenemos a los de las aplicaciones que ellos saben. Entonces, vuelven a pasar otra vez otro satélite, vuelve a corregir de la atmósfera y ambos tienen que medir lo mismo porque no ha cambiado tanto de un día para otro la vegetación, en principio. Entonces, lo que se mide arriba es lo que se llama top of atmosphere, como he dicho, y lo que se mide abajo es el bottom of atmosphere, reflectancia, que típicamente es el porcentaje o la fracción de luz que se refleja por la Tierra. Entonces, corrección, así un poco por encima de cuáles son los típicos efectos atmosféricos y cuál es la dificultad en corregirlos respecto a lo que ve el sensor. Pues tenemos los típicos efectos, la absorción de la luz del sol, el scattering debido a las moléculas de la atmósfera, los aerosoles, las nubes o otros componentes, por ejemplo, que haya alrededor. También tenemos emisión, ahí no entraré. Y al final toda esa luz y todas las diferentes emisiones pues llegan al sensor. Y entonces, porque no es, pero llegan a ese sensor. Entonces uno diría, bueno, pues es como esto, llega la luz directa, se refleja y llega al sensor. Pues no, nuestra vida es complicada. No solamente llega esto, llega también la luz que ya se ha reflejado en la atmósfera, ni siquiera ha llegado al suelo y llega al sensor.
También podemos tener montañas. Entonces llega la luz aquí, en un lado de la montaña se refleja, llega a la otra montaña y resulta que también sube y también lo grabamos. Y también tenemos hasta una cierta extensión, incluso 1 kilómetro, donde parte de la atmósfera también refleja la luz, la vuelve a lanzar a la superficie y llegamos a la atmósfera. De tal manera que existen muchísimos componentes que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder al final de discernir cuál es la reflectancia, el radio entre lo que ha salido del Sol y lo que ha llegado a nosotros. Entonces, existen muchísimos componentes y al final la que tenemos que utilizar son la reflectancia, que no solamente de esta zona de la superficie, sino que vienen de los compañeros. Entonces, eso es al final el problema que tenemos que resolver. Pero bueno, al final toda esa luz pasa otra vez por la atmósfera, o sea, digamos que hay una iteración entre la superficie y la atmósfera varias veces o de vecinos y al final lo comemos todo. Entonces, esos procesos pues son los usuales, el scattering por Rayleigh, supongo que por eso el cielo es azul, y eso es lo más famoso que por lo menos yo aprendí también en física, es lo primero, te quitan la... ¿Cómo se dice? La poesía. El cielo azul, pues se acabó la poesía. Rayleigh. Si no eres físico ya te tienen manía. Pero bueno, luego tienes no solo eso, dependiendo del tamaño de las partículas, pues tienes también, o aerosoles, tienes también mi-scattering y otros tipos de radiancias. Y ahí los físicos sí tenemos mucho que decir. Entonces todo eso hay que modelizarlo, tenemos que simularlo y tenemos que caracterizarlo con suficiente precisión para poder eliminar esos datos de los satélites y que seamos cada vez más y más precisos en dar, pues eso, en las observaciones, en al final lo que es el suelo. Por ejemplo, estos son datos también. Estos son reales, esto es una simulación de lo que vemos. Parte, por ejemplo, del ozono, de la absorción de las moléculas de ozono en la atmósfera. Estas no las corregimos, o por lo menos en el software que nosotros desarrollamos no las corregimos. Eso lo sacamos de una base de datos, pero las simulamos. Y entonces lo podemos corregir mediante unos lookup tables, una serie de tablas. Pero otros de ellos sí los utilizamos, porque estos no se espera que varíen tanto de un día a otro. El vapor de agua, por ejemplo, pues sí se tiene. Entonces, esto es lo que, como habéis visto antes, esto es lo que mide, esto ya está corregido, el ozono en las longitudes de onda del verde está corregido, pero tenemos otras absorciones como el oxígeno y de diferentes estados pues vibracionales, rotacionales del vapor de agua en la atmósfera. Y luego, para ver un poquito cuán de acorde tenemos que estar, por ejemplo, estas son unas mediciones de Sentinel-2, de uno de los programas de satélite de la ESA, de Copernicus, con 13 bandas. Aquí solo he puesto hasta unas pocas, las de la parte del EFNIR, del infrarrojo cercano, hasta el infrarrojo cercano, sí. Y aquí, pues estos son lo que se mide DESIS, que es hiperespectral, como veis la resolución espectral pues es muy buena, pero está de acuerdo puntos a puntos con las mediciones más esporádicas de Sentinel y con las medidas en tierra. Bueno, en este caso no, esto por ejemplo pues fue lo que hacemos es medir en tierra, se le ponen el modelo de la atmósfera y se mira a ver si el satélite está midiendo lo mismo. Bueno, pues aquí, por ejemplo, discrepamos un poquito. Si nos informa, entonces se vio que las medidas en tierra no tenían un problema en el sensor y lo ajustaron. Entonces, ¿cuáles son los modelos de corrección atmosférica? Pues existen diferentes aproximaciones a ellos. Unos son los que están basados en la física, en simulaciones de las transferencias radiativas en la propia atmósfera con modelos, basado en parámetros atmosféricos. También depende de la geometría del sensor, dónde está el Sol y dónde está el sensor, porque ven más o menos cantidad de atmósfera y, como hemos visto antes, la forma de la Tierra, la elevación del suelo. Estos, por supuesto, son más precisos, pero pues imaginaros descomponer la Tierra en 20 metros
o 30 metros, pues requiere un tiempo de computación enorme. Aunque ahí ya empieza a haber más soluciones, pero no voy a entrar en esos detalles. Y requiere además pues que alguien diga o que mida a nivel global cuáles los aerosoles, cuál es el vapor de agua. Eso es imposible. Entonces, lo que se hace es, parte de esa información se obtiene de la imagen en sí. Entonces, lo que hacemos es pues diversas aproximaciones y algoritmos. Son menos precisos, pero son más rápidos. Entonces, se combinan ambos. Y aquí hay otros que no, otros que van directamente en estos modelos. Lo que yo voy a explicar aquí, que es lo que yo hago, es el modelo híbrido. Y es, juntamos los dos. Nos basamos en las aproximaciones y las simulaciones, pero corregimos basándonos con los datos de la imagen. Existen, para vosotros también, para vuestra información, existen también aproximaciones de Machine Learning. Ahí no voy a entrar, ¿vale? Eso es totalmente un nuevo mundo. Vamos a ponerlo aquí, pero, por ejemplo, si os diré que, digamos que ahora lo que estamos haciendo es basados en física, basados en la imagen y en trozos Machine Learning también. O sea, estamos aquí introduciendo poco a poco. Entonces, aquí voy a hablar de lo que se llama llamamos Physics Base PACO, o el Level 2A Processor, que se basa en la metodología híbrida y, por ejemplo, tenemos las simulaciones de las transferencias radiométricas en la atmósfera con diferentes modelos. Pues tenemos Modtran, tenemos Irradiate, o sea, hay muchísimos software que generan y que simulan todos estos procesos. Luego tenemos información adicional, por ejemplo, de cuáles son las condiciones, el forecast, para empezar en los procesos iterativos, y hacemos modelos de lo que es del perfil atmosférico con las diferentes características en función de la altitud. Y todo eso se mete en las simulaciones y se crean sus tablas. Cada uno de esos también supone ciertas concentraciones de cada uno de los componentes y gases en la atmósfera. Y utilizamos eso lo que hacemos es parametrizar la superficie terrestre en función de, por ejemplo, en este caso, dos familias. Empezamos verano e invierno y cogemos el forecast, predicciones de tiempo, la temperatura. Dijimos, bueno, ¿qué es? ¿Invierno o verano? Y lo metemos dentro de las simulaciones para asignar un modelo. Vale. Otra de las cosas, por ejemplo, es basándose en invariantes o superficies invariantes como vegetación densa, oscura, dark dense vegetation, y sabemos que hay correlaciones entre las bandas, por ejemplo, en estos objetos en la Tierra, y entonces podemos predecir cuáles son las relaciones que vamos a tener en la siguiente longitud de onda o en otro rango, de manera que podemos estimar cuál es, por ejemplo, en este caso, la cantidad de aerosoles en ese área o en esa zona. Y luego se interpola o se utiliza información en otro de las superficies para hacer un proceso iterativo y estimar lo que es las características de la imagen. Y bueno, aquí presento el Open Source Library, el de Chimes, digamos, como parte del contrato vamos a coger la corrección atmosférica, va a ser un software que se va a ser libre, open source, con Apache 2.0 y bueno, está basado en el Python Based Atmospheric Correction, PACO. Os juro, yo no le puse el nombre, porque todo el mundo me dice lo mismo. Yo no le he puesto el nombre. Fue un alemán, así que ahí os lo dejo. Y entonces está basado en esto, con más otros desarrollos que son parte de la misión que será lanzada por la ESA. Entonces, esto es un poquito todas las partes. Este es el input que tenemos en el procesador y algunas de las partes son las basadas en física y otras de las partes se basan en las propiedades de la imagen. Todo esto, todos estos parámetros se combinan junto
en las tablas precalculadas basadas en la física y obtenemos lo que se llama la reflectancia de la superficie. Y en este procesador, o sea, normalmente en este campo se ha tenido siempre un procesador o corrección atmosférica sobre tierra y otro corrección atmosférica sobre agua. Y se utilizan dos procesadores. Eso se hace en Sentinel. En Nmap también lo hacemos. Para entendemos que la atmósfera es única, entonces es un único procesador de corrección atmosférica, damos la reflectancia y desde esa reflectancia se calcula todas las características del agua. Con otro software que tenemos en DLR que parte de aquí, no necesita no es necesario, me imagino que él lo podría hacer, que fuera todo junto, pero digamos que de tal manera que la corrección atmosférica es homogénea en toda la imagen. Y luego os explico cómo va la corrección. Y eso también, va a tener también implementado una corrección de iluminación del suelo. Y ya vendré después con esto. Entonces, uno dice, bueno, ya tengo, por ejemplo, esto es una imagen simulada, esto es de Irradiate. Eso es lo que decía antes, con aerosoles debido a la quema de biomasa. Uno dice, bueno, ya corrijo la atmósfera, no tengo atmósfera, ya está, ya tengo el suelo, perfecto. Pues no, lo siento, pero no. Tenemos, incluso si has quitado toda la atmósfera, en este momento la superficie no emite o no refleja siempre armónicamente, isotrópicamente en todo el cielo. Existen efectos direccionales. Y aunque quites la atmósfera, te da igual, lo sigues teniendo. E insisto, porque esto es una de las cosas que estamos enfatizando. Las superficies de la naturaleza son anisotrópicas. Entonces, necesitamos caracterizarlas también. La atmósfera ya se ha ido, ya no hay ningún problema, pero existen problema, y eso lo lleva, por ejemplo, parte de Chime, lo lleva aquí la Universidad de Valencia, el grupo de Belén Franch, es el que está caracterizando toda esa iluminación para que no dependa de cómo se observa la superficie y todos los satélites y eliminar biases que tenemos ahora dependiendo de cómo se observa y la naturaleza del sensor. Y bueno, pues he cogido un esquema que han hecho, es fantástico, donde se ilustra perfectamente qué es lo que queda. Ya no tenemos atmósfera, pero un satélite está mirando aquí, el Sol está mirando allá y claro, tenemos 30 metros, ¿vale? Tenemos una cuantificación del espacio. Y mira esto y dice, muy bien, pues 2/3 de 4 arbolitos o 1/3 de 4 arbolitos, perfecto. ¿Qué pasa cuando el Sol está en esta dirección? Y yo eso en la atmósfera no lo puedo corregir. Pues tienes sombras. Entonces, lo que vas a medir ahí va a ser completamente diferente lo que se miden en este cuadradito a esta hora del día respecto a lo que se ha medido. Imagínate que estos son dos satélites diferentes. Pues no es que haya una diferencia de cómo miden o la calibración o lo que sea, ¿no? Es simplemente que las circunstancias no son las mismas. Entonces, ahora en este momento, pues por diseño está configurada de manera que podamos o no desactivar esto en el próximo satélite, pero estamos trabajando, ellos trabajan casi todo el rato, ¿vale?, en caracterizarlo todo esto a nivel global también. Y bueno, eso en principio ya tendremos todas las time series y ahora, una vez que ya hemos corregido todo, ya hemos quitado la atmósfera, hemos quitado todos los efectos angulares, es como si yo estuviera allí con mi cacharrito en el suelo mirando. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, pues se aplica, es que no podéis imaginaros, aquí necesitaría un día entero y más, y solamente es la óptica, imagínate otros. Entonces, voy a poner los más característicos y sobre todo un par de aplicaciones. Una de las aplicaciones que se lleva aquí en Valencia también, que tenemos también a nuestros expertos, que son los productos de alta prioridad de Chime, ¿no? High, gracias. Que madre mía. Pero bueno, obvio, por ejemplo, para vuestra curiosidad, algo no muy sistemático,
pero que es bastante curioso. Una de las aplicaciones, y esto lo dejo aquí, parte de los puntos suspensivos, es arqueología. Y tengo un colega que tiene una mente muy vivaz y se miró en campos de cultivo de Austria y detectó y correlacionó calles, pues debe haber debajo de los campos unas ruinas romanas, donde pudo observar calles. Y lo mismo ocurrió con el puerto sumergido de Amatus, en Chipre, de la primera, los 100 años antes de Cristo. Realmente, esto es lo que se ve con Google, de hecho, y se ve aquí una sombrita, pero calculando la profundidad del agua, que se puede medir, se vio un perfil bastante más prominente de lo que realmente, de hecho, tenían caracterizado con Sentinel, de hecho. Pues fíjate, curiosito. Pero bueno, pues, ¿qué es lo que se puede medir, por ejemplo, o con qué se aplica? Porque ya he dicho en CHIME y en muchos otros satélites, pero aquí yo arrimo un poquito para casa. ¿Qué es lo que se puede ver con la reflectancia de la superficie? Y aquí digo, con la corrección de los efectos de iluminación. Yo aquí en esta charla lo voy a activar. Entonces, pues por ejemplo, la vegetación. Y se utiliza pues para mapear, madre mía, cubrir a una resolución de 30 metros, como va a tener CHIME, pues a escala global, pues bosques y cultivos, áreas de cultivo. Y esto, por ejemplo, es lo que se hace con EnMAP. O sea, no es a nivel global, EnMAP depende de los usuarios cuando piden las observaciones, ¿vale? Pero se puede ver el contenido de agua, se puede ver el contenido de clorofila en las hojas de los bosques, de toda la vegetación subyacente, y carotenos y pues eso, y líquido de vapor de agua, un montonazo. Y esto, por ejemplo, pues también se va a hacer lo mismo en CHIME, y esto lo lleva el profesor Jochen Berrels también aquí. Esto, por ejemplo, es lo que se ha estimado con sus incertidumbres de nitrógeno, el contenido de nitrógeno. Vale, lo del canopy. Canopy, pues canopy. Madre mía. Y pues esto es con una imagen del satélite italiano. Esto es con un satélite alemán y esto es también con unas adquisiciones en aéreo, con un avión. También se hace un mapeo del suelo, incluyendo pues cuánta materia orgánica hay, cuánta arcilla y óxido de hierro. Pues para muchísimas aplicaciones también, y eso, como veis, la resolución es fantástica. Y ¿qué más? Y para, por ejemplo, la detección de tierras raras, o sea, coger y hacer, me sale el mapear, pues se mapea todo lo que es la superficie. Y se ve pues qué sitios son sensibles de tener tierras raras. Y pues hoy en día eso hay incluso guerras por ello, digamos. Y se ve, como veis, sobre todo en los datos hiperespectrales, pues se ven las características. O sea, esto con el ASD son básicamente lo que se ha ido alguien y medido en el sitio, ¿vale? Entonces, ellos, con los datos de los satélites, se buscan las mismas características espectrales y se mide la cantidad o el tipo de contenido que hay en este píxel. Aquí. Y luego tenemos aquí lo mismo. Una vez que tenemos la superficie, pasamos al agua. Y bueno, si ya uno ha pasado y ha medido el agua, ¿qué más hay que hacer? Pues hay que corregir los reflejos. Uy, no está aquí. Entonces, el agua, tal y como se ve, por ejemplo, esta es otra imagen de EnMAP sobre Chesapeake Bay en Estados Unidos,
digamos que el agua refleja tanto el sol como el cielo. Entonces, todo ese reflejo, para ver lo que hay justo debajo y los componentes que hay que corregirlo. Y eso lo hacemos con la parte de corrección del agua, ¿vale? Entonces, eso se quita los reflejos procesados, se mapean, se corrigen y se nos queda lo que es el agua tal y como se vería si uno va justamente por abajo, un poquito menos de snorkeling, pero más o menos así. Y con ese espectro, pues, se caracterizan pues muchísimos elementos. Por ejemplo, pues se pueden ver dioflagenates, y he aprendido que son típicos, son toxinas y componentes en el agua, típico de mareas rojas, y a 30 metros de resolución, bahías enteras, y podéis imaginaros, calidad del agua, etcétera, etcétera. La materia suspendida también se caracteriza, cuánta materia hay pues eso, de contaminantes y de partículas. Y el fitoplancton también. Y bueno, y otra cosa, que eso también, pues mira, lo planteo porque eso me divierto yo en esto, no se hace de manera o sea, no es parte de los típicos productos, pero digamos que los volcanes, la lava, y de hecho esto fue por la erupción de La Palma en el 21, típicamente se caracterizan con longitudes de onda en el térmico, porque es donde pues eso, la ley de Wien, donde está el máximo, dependiendo de la temperatura, y eso está caliente. Pero digamos que el hecho de tener tantísimas bandas, en algún momento, otros en el infrarrojo cercano saturan, pero en el visible, en los detectores NIR, no saturan. Entonces, una de las cosas que me entretengo yo cuando me dejan, pues es estimación de cuál es la temperatura a 30 metros de los típicos ríos de lava de los volcanes. Esto es de Cumbre Vieja, utilizando el satélite a bordo de la Estación Espacial Internacional, y esto es pues en el 2022 en la isla en Islandia, donde, como veis, también pues se caracterizan, donde se ve también el lava. Y lo único bueno también que tiene EnMAP es que toman fotos o también tiene observaciones de noche. Y no voy a entrar en la noche porque eso es totalmente otras aplicaciones. Entonces, otra de las cosas también son los gases atmosféricos. Y esto, por ejemplo, es parte de lo que se hace EnMAP para mapear lo que es no solo la superficie, sino también de la atmósfera, NO2, y cómo hay las plumas de lo que se emiten en fábricas. Por ejemplo, pues existen satélites, como por ejemplo Tropomi en Sentinel-5 Precursor, que tienen una resolución de 5 por 3,5 kilómetros, donde pues sí, se ven por la dirección del viento, también ves que estas son la emisión, que hay una emisión aquí. Bueno, pues con 30 metros se puede ver perfectamente el humo. O sea, y se hacen observaciones no conjuntas, porque uno no puede decidir, pero digamos que un espacio corto de tiempo y se puede ver que hay un overlap. Y otra de las cosas, por ejemplo, esto se lleva en la Politécnica de Valencia, un grupo que hace también emisión de metano, por ejemplo, donde se ven pues fábricas o emisión, y esto ha tenido bastante controversia porque se miden, se publican y luego pues algunos gobiernos lo niegan. Entonces, pues, y se puede ver, y lo importante aquí, por ejemplo, también es que muchos satélites pasan, o sea, se toman los datos y es que todos están de acuerdo que ha habido cierta emisión y luego, pues nada, upsi, apagan. Y no te preocupes, si seguimos viendo que la habéis apagado. Entonces, eso es muy curioso cuando lo ves que dicen, no, pues a lo mejor incluso pues la hemos encendido, no, espera, que, bueno, pues entonces cogemos y la apagamos. Pues sí, pues se ve y se cuantifica también el flujo con la velocidad del viento y todos también se cuantifica cuánto has emitido, pues también por dinámicas y dispersión. Entonces, bueno, pues llego aquí a la conclusión.
me podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Tengo algunas slides aquí en la retaguardia. La teledetección de nuestro planeta, utilizamos todo lo disponible y todo lo que tenemos para mapearlo, caracterizarlo con la mayor precisión posible para enviarlo a servicios de emergencia o a institutos para que lo sigan procesando, otros parámetros, para de todo. ¿La corrección atmosférica es necesario? Pues sí, porque si no, no tienes el espectro real. Entonces puedes sobrevivir si no hay muchos aerosoles, pero necesitas realmente el espectro en sí. Y más que nada porque el satélite no pasa y el único invariante a la vez que viene el siguiente satélite es corregir de la atmósfera. Así tienes una caracterización temporal de lo que ha pasado entre un sorpaso de uno de los satélites y el siguiente. ¿Y cuál es la corrección atmosférica suficiente? No. Necesitamos una caracterización de la naturaleza y de la anisotropía de la naturaleza. Así que hay que corregir los efectos de iluminación. Y así entonces tendremos una caracterización temporal y una cobertura total de todas las misiones, independientemente de cómo miren, en qué ángulo y tal. Se podrá hacer una serie temporal y muchísimo mejor cobertura para sacar los parámetros físicos o conclusiones o lo que sea. Y aplicaciones, pues ya lo habéis visto, hay un montón, entre emisión de gases, contaminantes en el agua, supongo que lo habréis extrapolado, agricultura, pues deforestación, gestión de riego, puedes ver si hay nitratos, no hay nitratos, si tienes que regar aquí, si falta agua, pues para no empezar ahí a inundar todo el campo de agua, pues hay muchos, se transmite a los agricultores, te dice, mira, esta parte le falta nitrato, pero esta le falta agua. Y también, oye, algo que te ahorras, enfermedades, plagas. A nivel gubernamental, por la gestión de recursos del suelo también. Y urbanización y de todo, infraestructuras, puertos, embalses, eso, planificación urbana. Hay también, cuando tienes muchísima población y no hay recursos de agua o las aguas hay menos, pues todo eso hay aplicaciones y transportes. Y la gestión de desastres naturales y predicción de fuegos, los fuegos también por la noche, o sea, eso también se observa y todo lo demás. Y bueno, pongo puntos suspensivos porque es que no me da, o sea, hay de todo, hay incluso para gestión de turismo, o sea, lo que hay eso no, aseguradoras, bueno, yo lo que he llegado a ver ha sido increíble. Así que nada, pues eso es todo lo que había preparado para contaros, pero estoy aquí disponible para todo tipo de preguntas de toda clase. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Raquel. Bueno, turno abierto de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Pero bueno, va. ¿Alguna inquietud? Bueno, Raquel, muchas gracias por la charla. Nada, solo que me ha parecido que has dicho una frase como EnMAP es on demand, pero por si podías ampliar un poco sobre eso, decir por dónde pasa, si hay imágenes históricas, cómo se puede acceder, etcétera. Sí. Perfecto, pues a ver, normalmente todas las misiones tienen un ángulo de observación y entonces según pasan, ellos graban y luego en cuanto llegan a la antena, ellos descargan. EnMAP tiene capacidad de apuntado, es decir, él puede apuntar hacia abajo, pero si tú lo pides puede apuntar también hasta 30 grados fuera. Entonces, se hacen planes de adquisición de datos, es decir, si ahora mismo pasa EnMAP por aquí, por Valencia, pues él podría decir, pues mira, este usuario no quiere Valencia, este ha dicho, pues mira, vamos a apuntar a Baleares, entonces hacen y se pone a mirar hacia el otro lado. Entonces, normalmente hay un comité científico que evalúa las propuestas, porque, y os lo puedo asegurar, es que hay una demanda increíble, sobre todo a nivel europeo. O sea, hay tortas y aquí la gente de Valencia lo sufre a veces. Entonces, se piden, eso se manda a un comité científico y entonces el comité científico evalúa cuál es la propuesta, si es sobre todo realista y tal, o cuál es, si es factible, y entonces se hace un plan de toma de datos y eso se manda al control y el control se lo manda al satélite. Existen
excepciones en el sentido de, por ejemplo, en el caso de desastres naturales, no os puedo contar mucho porque no estoy muy familiarizada, pero en principio cuando hay un desastre natural, sobre todo a nivel europeo, el planning se puede alterar y se apunta. Y, por ejemplo, eso sí lo sé, no sé exactamente, no he visto nunca las imágenes, pero sí sé, por ejemplo, cuando ocurrieron las inundaciones en Valencia, EnMAP apuntó. O sea, pasaron y se le dio prioridad. Entonces, da igual que Baleares diga, yo quiero estos naranjos. Se pasó y se apuntó, y eso luego se dan pues, a organizaciones europeas, al gobierno, no sé. Eso yo no sé cuáles son los caminos. Entonces, eso es más o menos EnMAP. Entonces, eso es particular en ese sentido. Y sí, depende un poquito de las observaciones. Tú puedes decir, pues mira, lo quiero así, no, lo quiero a 10. Entonces ellos ven en qué órbita lo quieres en menor ángulo. Porque, por ejemplo, como no se corrige el BRDF en sí, o sea, la puntada de dirección, la mayor parte de los usuarios dicen, uy, yo lo quiero simplemente cuando está aquí porque así es mejor. Bueno, una vez que corrijamos, pues lo puedes pedir cuando quieras. Entonces todo el mundo quiere, no, en este que tengo menos posibilidad de tener problemas. Pero sí, entonces tienes menos. Tienes una visita cada 28 días. ¿Más preguntas? Sí, hola, buenos días, gracias por la charla. Hiperespectral, ¿de cuántas bandas estamos hablando? Pues, acabo de mirar ahí en Google y me salen 16, pero no sé ahí... Eso es multi, más de 100. Descarga de datos a la antena, pero en principio en Chime eso no se espera, se va a hacer, o ese es el plan, hacerlo completamente de continuo y son como con una resolución de si la tiene a 2,5 nanómetros, pero es entre 400 y 1000 nanómetros, y EnMAP pues tiene como unos 5, 6, 7, dependiendo de nanómetros, cada 6, 7 nanómetros, mide en el rango entre 400 y 2000. Claro, y entonces ahí esos detectores tendrán una eficiencia brutal, ¿no? Porque claro, si cada PSF, que diría yo, cada spot lo tengo que dividir en 100 y pico, y ¿cómo se las apañan? Porque el satélite va rápido, ¿no? ¿Cómo se las apañan para que no salga la foto movida? Será por pulmones. No. Que se está grabando, vale, perdón. Bueno, perdón, ¿dónde está la grabación? En principio sí. Y, por ejemplo, tenemos, como va barriendo, tenemos que corregir todo eso. Entonces, cada uno se va tomando el tiempo y cuando se recompone la imagen, pues los tiempos tienen que cuadrar, porque además también tenemos, es como un prisma, la luz se recibe, pero se esparce en hiperespectral también, o sea, cada banda también va a tener su tiempo. Y esas todas las primeras partes, que es la calibración. Pero sí, hay un límite. O sea, en principio eso es por lo cual, y eso hay que preguntarle también a los ingenieros, pero creo que ese es el problema de por qué no podemos tener una resolución espectral muy grande ahí arriba, con muchas bandas. Y es que ya no les da la vida. Bueno, a lo mejor en el futuro. Pero entonces digamos que las misiones que tienen mayor resolución suelen tener 4 bandas, a lo mejor una pancromática y tal. Las hiperespectrales estamos atascados en los 30 metros y según tengo entendido es lo siguiente, supongo. Vale. José, ¿quieres comentar algo sobre esto? Precisamente. Sobre la resolución hiperespectral, ¿no? Bueno, tampoco hay mucho más. El que se lanza el 1 de septiembre de 2026 tiene 0,1 nanómetros de resolución. O sea, realmente es el límite de resolución espectral.
tecnológicamente posible, pero la resolución son 300 metros espacial. Es un problema de tecnología. También es una cuestión a comentar, es que hay gente que pregunta a veces por qué existen algunos que sí, otros que no. Hay tecnología de detectores que tienen en Estados Unidos, pero no la tenemos en Europa. Entonces, algunas de las cosas que existen en las versiones de satélites americanos no existen en los satélites europeos, simplemente porque no tenemos la tecnología. Por ejemplo, cuando habla de cubrir todo el espectro, en realidad no hay ningún detector en Europa que cubra todo el espectro. Entonces, realmente, EnMAP es varios instrumentos, digamos, porque necesitas 2 instrumentos. Y los americanos sí que tienen tecnología para poder cubrir todo el espectro en un detector único, pero en fin, eso ya forma parte digamos, de las capacidades tecnológicas que tenemos. Ahora, la resolución que se está consiguiendo, ya digo, el satélite que se lanza ahora en septiembre tiene 0,1 nanómetros, cuando EnMAP estaba en 5,5 o 6 nanómetros, en fin, es un poco el límite tecnológico que hay hoy en día. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Quería recoger un poco lo que ha dicho Fátima, del tema de cómo se toman los datos y cómo se pueden acceder a datos de EnMAP. Al final, EnMAP puede apuntar a un sitio, pero yo entiendo que si no tiene una solicitud de apuntar a una dirección concreta, va a añadir, entiendo yo. No. No, es porque ha habido mucha discusión sobre este punto y quizás es interesante aclararlo. La situación que hay en EnMAP, como con otros satélites, es que hay 2 modos de operación. El modo de operación cuando uno pide una imagen, que es ese, pero claro, el modo de operación cuando uno pide una imagen realmente es muy poco dentro del programa general. Detrás hay lo que se llama un background mission, que es básicamente que hay un foreground mission, que es el que tú, digamos, tú pides, pero la mayoría de las veces la situación que hay es que el satélite tiene mucha más capacidad de tomar datos de lo que la gente pide. Entonces hay un background mission y es ¿qué hago cuando nadie me pide nada? Básicamente, y hay todo un programa ahí para optimizar las adquisiciones. Por ejemplo, si nadie pide nada, pues a lo mejor en España pues se toma Doñana o sitios que son relevantes por tal, pues hay todo un programa detrás. No. No. Sí, porque además tiene un buffer limitado. Sí, y gracias por decirlo de Definition, se me ha olvidado. No, tiene un buffer limitado. Entonces, digamos que puede tomar muchísimos datos, pero hay gente que a lo mejor solo pide pues Finlandia. El problema es que el satélite no puede decir, bueno, tiene que girar y tiene que orientarse, entonces digamos que toma Finlandia así, pero tiene que apagarse y volver a encender para pasar por Valencia y apuntar así. Entonces, eso necesita un tiempo, no sé lo que es, pero mecánico o algo, entonces pues pierdes toda esa órbita, cuando en la realidad incluso el buffer del satélite podría admitirlo. Entonces está el background mission y luego está el foreground mission, que es también la optimización, o lo que se hace es añadir y decirle, porque a los usuarios quieren, yo quiero este sitio, y digamos que la cobertura de más son 30 por 30 kilómetros, y a veces solamente son esos 30, pero claro, eso ya ha dejado de tomar datos y la próxima vez que pueda enchufarse ya está en África o yo que sé dónde, pues le dicen, pues mira, lo que hacemos es adjuntar peticiones de otros usuarios y entonces, pues yo que sé, si pasan por Valencia, dicen, mira, no vamos a pagarlo, hemos cogido Finlandia, hemos apuntado ahí y vamos a seguir tomando datos en este ángulo hasta que se acabe el buffer, y eso lo van calculando los que hacen el schedule del satélite. Entonces se va optimizando, pero hay muchísima demanda en Europa, pero muchísima. Entonces, pues se intentan poner unas cuantas más, entonces cuando se puede. Pero sí, y luego está la del background, sí, que es cuando no hay nada de nada. Dije, claro, tú tomas aquí en Europa y luego dices, nada, nadie quiere más. Y dices, bueno, ¿y el resto? Por ejemplo, ¿qué? Pues pasa eso. Venga, ¿alguien más se anima? ¿Hacéis tareas de calibración periódicas usando medidas en campo? Y más o menos cada cuánto, y si puedes dar un poco de detalle de cómo lo hacéis.
Eso lo lleva lo que es el Centro de Investigación Geológica, el GFZ. Es algo independiente, pero también lo llevamos nosotros, los de los procesadores, para validar y ver que está todo correcto. La calibración en EnMAP se hace con instrumentación a bordo de todos los... Pero, por ejemplo, en DESIS, pues la calibración no... y lo hacemos vicariamente. Entonces, para hacer la calibración vicaria o para mirar, por ejemplo, que realmente es eso lo que estás midiendo, pasamos por centros le llamamos de calibración y validación, CalVal, que están, voy a decir automatizados, no son automatizados realmente, o sea, realmente están, ellos toman datos, pero hay personas detrás cuidándolos. Y a veces pueden tomar datos y a veces no. No es algo completamente. Entonces, lo utilizamos, por ejemplo, para estas... Para EnMAP hemos utilizado RadCalNet, que es tiene un sistema al sur de Francia, otro en Namibia, de ahí la imagen, también toma, además era difícil decirles, tomad datos cuando haya aerosoles. Bueno, decían, ¿pero para qué? Digo, tú tómalos que yo los voy a utilizar, tú no te preocupes. Y ahora lo están haciendo y ya me sirve muchísimo para calibrar la atmósfera. Tenemos otro en Estados Unidos, en Railroad Valley, y hay otro en China, en Baotou, y en el futuro habrá uno también en Australia, en Pinnacle. Se están ahora pidiéndolo. Se mira muy cuidadosamente el procesado, el dar las incertidumbres de las medidas que se tienen también. Y luego hay otros, esos son, a mi parecer, los que llevan más tiempo y están bastante consolidados. Ahora hay otro también más, porque son típicamente superficies muy áridas. Entonces, pues bueno, esas las tenemos bien controladas, tienen muchísima reflectancia, pero ¿qué pasa con otro tipo de superficies? Y ahora, por ejemplo, pues están utilizando HyperNets, y es una red también donde también monitorizan un poquito el BRDF, también la diferente iluminación, y están, por ejemplo, en otras localizaciones como en Bélgica, como ¿dónde está la otra? Espera, te digo, Bélgica, han puesto uno también en Namibia, así que en Namibia hay dos. Tenemos otro en Italia, en Inglaterra, y se me olvida alguno, y en Estonia. Esos son los que, por ejemplo, ahora utilizamos para validar, porque me encargo también de validar los datos de Sentinel-2. Entonces estamos utilizándolos ahora, ya están disponibles, todo el mundo se los puede bajar, y eso es lo que utilizamos. Los productos de agua se utiliza pues Aeronet OC, Ocean Color, para validar los productos de agua y monitorizarlos también aquí en EnMAP. Son medidas en tierra y vemos cuál es la diferencia y si queda alguna cosa por corregir. Si hay más preguntas, puede ser satélite lo que queráis. No os cortéis, no hay problema. Sí. Pues es que no te puedo decir. Pues no te puedo decir. Sé que, digamos, aplicaciones de, tema de monitorizar incendios, cuanto de un área pues ha habido quemas o riadas, o entonces tenemos series temporales, hay series temporales con cierta resolución, entonces claro, las aseguradoras también lo miran y entonces dicen, pues mira, esta zona es de tanto, y con todo eso pues suben o bajan o ellos calculan. Y para el turismo, eso a lo mejor te lo puedo decir, porque eso lo he utilizado. De hecho, en las últimas vacaciones que tuve, pues me fui yo, todo el mundo se puede bajar datos de la ESA, ¿vale? Tú tienes una cuenta de Gmail, te vas a la página de Copernicus y te puedes bajar los datos, o sea, literal. Para todo, bueno, iba a decir toda Europa y todo el mundo. Bueno, pues yo me he bajado unos datos, me fui a Costa Rica y yo quería irme a la playa, pero no me gustan las algas. Soy muy finolis yo, entonces yo me bajé unos mapillas de 2 años atrás, por la misma época en la que me iba a ir de vacaciones, y miré a ver si tenía ahí alguillas en esta playa que había mirado yo en internet, que decían que no había mucha juerga. Bueno, ya tiene sus años, y paso ya de juerga y dije, pues tampoco quiero algas, que luego está todo muy
muy solitario, y luego vas a la playa y te encuentras las algas. Bueno, pues yo me miré, no había algas. A lo mejor fue por casualidad, pero no tuve algas, estuve más contenta que no veas. Entonces, yo lo hice así, y no soy una empresa turística. Imagínate lo que puedo hacer la gente, los turoperadores, no tengo ni idea de lo que pueden llegar a hacer. Pero me lo he mirado, así que... ¿Algo más? ¿Puedes hablar sobre la fecha prevista del lanzamiento de Chime? ¿Cuándo se prevé que se lance? Y también si sabes algo sobre lo que sería la misión hiperespectral de NASA. Eso. ¿Cuándo se puede hablar con Marco Celesti? No, pues, a ver, en principio Chime nació junto con la Agencia Espacial Europea y la NASA, crearon juntos, como se dice, dos misiones hermanas en cooperación. Una es que no he entrado en eso, porque es un poquito como, a mí me sobrepasa un poco. Entonces, se espera el lanzamiento como para dentro de 2 años, algo así. ¿Vale? Estamos en la fase, empezaremos la segunda fase pues lo más pronto posible. Y se esperaba que más o menos al mismo tiempo la NASA lanzara la suya hiperespectral. Entonces, de Chime se esperan 2 misiones, o sea, digamos que el tiempo de revisitación será más alto. Y pues eso, tenemos un hermano americano que pasa pues cuando nosotros estamos ocupados en el otro lado. Pues no sé qué va a pasar con el hermano. En principio tenemos un requerimiento con la Agencia Espacial Europea de que necesitamos encontrar un hermano. O sea, digamos que nos pagan porque nosotros también, en principio con el mismo software, podamos coger y procesar los datos de nuestro hermano y podamos compararnos. Es decir, yo he pasado por aquí porque es lo típico de dejar solo una variable libre. Entonces tú pasas, es el diferente input, pero el mismo software. Y entonces ves cuáles son las diferencias. Pues no sé qué va a pasar con el hermano. Y no me preguntes. En eso sí que no me preguntes porque, como podéis imaginar, es incluso algo político también. No lo sé. No lo sé. En principio, yo espero que sí, porque la verdad es que tenía lo que es el plan y tal, tenía muy buena pinta todos juntos allí, tener unos y otros, y tenemos muy buena colaboración con ellos también, o sea, en EMMAP y en otras misiones. Ellos tienen EMIT, de hecho, compartimos la Estación Espacial Internacional, ellos tienen otro sensor llamado EMIT, y entonces con DESIS, y nada, ellos han pasado, y nosotros vamos detrás, porque y entonces hemos escaneado siempre lo mismo y hemos comparado nuestras adquisiciones para tener cross-checks, pero no lo sé, ya sabes, pregúntale a la ESA. O a Trump. Bueno, si no hay más última oportunidad. ¿Más preguntas? ¿No? Si no, me lo puedes hacer después. Si no, nos vamos a comer ya. Bueno, pues nada. Exacto. Bueno, pues nada. De nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Espero que os haya gustado y nada. Encantados de volverte a tener cuando quieras. Sí, y si tenéis preguntas, sobre todo aquí tenéis a los expertos en la universidad. Me voy a soltar aquí y voy a decir, iros a los despachos y preguntad. Venga, muchas gracias.